Bueno, pues bienvenidos todos a esta charla con la que vamos a dar inicio al nuevo curso 2022-2023. Tenemos un invitado especial que ha venido desde Madrid. Ahora os presentaré y ya os dejaré con él. Pero antes de nada quiero, pues porque estoy viendo caras nuevas, explicar muy brevemente qué es Students for Liberty. Students for Liberty es una asociación liberal de estudiantes que, bueno, con diferentes charlas, debates, viajes, drinks and lives, al final una serie de eventos y de concentración de personas que pensamos parecido, pues intentar defender las ideas de la libertad que cada día vemos que cada vez tienen más enemigos, ¿no? Siempre digo que al final tenemos un grupo de amigos que pensamos más o menos parecido y que más allá de las ideas de libertad, pues al final lo que queremos también es salir con nuestros amigos, tomar unas cervezas y al final hablar de cosas que igual con otras personas no podemos hablar, ¿vale? Por hacer un breve resumen y que veáis un poquito en imágenes qué es lo que hemos hecho el año pasado, hemos preparado un vídeo muy cortito, ¿vale? Os lo proyecto y ya empezamos con la charla. Número uno, sin libertad. Libertad es lo que es difícil de definir, ¿no? A mí me gustaría definirla como arte de hacer posible lo que debo hacer. Bien, pues que sepáis que todos aquellos que estéis interesados en venir a este tipo de eventos, simplemente tenéis que decirlo, que estáis todos invitadísimos. Y bueno, tenemos aquí a Eduardo Blasco, para aquellos que no lo conozcáis, pues es profesor de la Universidad Francisco Marroquín de Madrid, tiene máster en Economía Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos y máster en Metodología para las Ciencias Sociales por la London School of Economics. Además, os animo a que le sigáis en las redes sociales. En YouTube tiene un canal que no lleva mucho tiempo y que está con gente tan poco conocida pues como Rayo, etcétera, Capella. Entonces os animo a que lo sigáis para que entendáis, si queréis, un poquito más sobre qué es el liberalismo, sobre economía. Es experto en teoría monetaria
Y bueno, le dijimos que si quería venir a Zaragoza, nos dijo que sí. Quiso hablar sobre drogas, porque era un tema que está últimamente pues estudiándolo mucho y leyendo sobre ello. Y pues bueno, evidentemente es un honor tenerlo aquí, así que ya os dejo con él. Gracias, Raúl. Pues, Lo que quieras. sí, bueno, ahora no tengo que proyectar todavía nada, pero... Sí, bueno, todavía no tengo que proyectar nada, pero si me lo pones en pantalla grande, o sea, ver pantalla completa. Vale, genial. Pues... Hola a todos, muchas gracias por venir aquí a escucharme hablar de... Originalmente el título de la conferencia era El fracaso de la prohibición de las drogas, pero al final me ha quedado una conferencia un poco más completa que tocó bastantes más temas, así que también la podríamos llamar Contra la prohibición. Voy a hablar de qué es la prohibición, la historia de esta, los problemas de los argumentos pro-prohibicionistas, las consecuencias, que era en lo que me quería centrar al final, pero ha quedado como una parte del todo, y también los datos, la situación actual de lo que se llama la guerra contra las drogas. Pues bien, a modo de introducción me gustaría hablar un poco del libertarismo, que es la filosofía política que entiendo que a la mayoría de los que estamos aquí reunidos nos une. Es una filosofía política que se basa en determinar cuál es el uso legítimo de la fuerza, cuál es el uso legítimo, hasta dónde y cuándo podemos ejercer fuerza, violencia en relaciones interpersonales. Pues bien, los interesados en el libertarismo nos solemos centrar en los aspectos económicos de este. Sí que es verdad, por hacer un poco de análisis psicológico, diría yo, que tendemos a ser gente muy sistemática y nos gusta especialmente la economía. Hasta el punto que a veces me temo que se asocia el libertarismo con una filosofía economicista, lo cual no es ni mucho menos. Sí que es verdad que la gestión de los recursos escasos es muy importante, para nuestras vidas es esencial, pero es solo una parte de todo lo que el libertarismo nos tiene que decir. Otra de las partes de lo que puede hablar el libertarismo es sobre las libertades civiles, que es uno de los temas, me parece, más importantes, y entre ellos el que metemos en nuestro cuerpo. Al fin y al cabo, nuestro cuerpo es nuestra propiedad original, ¿no? Tenemos el mejor título de reclamo de propiedad sobre es nuestra propiedad original, y lo que hacemos con él y lo que metemos dentro de él debería estar dentro de nuestro ámbito de libertad. Es decir, nosotros deberíamos decir, mi cuerpo, mis normas. Lo que meto yo, siempre que lo haya conseguido legítimamente y no agreda a terceros, también debería entrar dentro de mis normas. Debería ser mi propia decisión. El problema es que en los últimos años, concretamente en los últimos 50 años, esta libertad, la libertad de libre consumo, se ha cercenado severamente. Es decir, estamos en una situación mucho peor de lo que se ha estado 50 años y de lo que se ha estado de la historia, porque como ahora explicaré, ha sido un momento de inflexión, en 1971 en concreto, que a partir de ese momento hemos estado en una situación de ilegalización de unas sustancias que han sido parte muy importante de nuestras vidas o de la historia de la humanidad, como nunca se había estado hasta ese momento. Las drogas nos han acompañado a lo largo de la historia de la humanidad. Hemos evolucionado con ellas. Hay teorías, una teoría que me parece muy interesante, que es la teoría del monodrogado de Terence McKenna, que lo que postula es que gracias al consumo de setas alucinógenas desarrollamos capacidad visual, desarrollamos el apetito sexual, desarrollamos capacidad de comunicarnos, y eso es lo que nos llevó a diferenciarnos de otras tribus de simios que había en la sabana de África, y lo que nos llevó a convertirnos en el Homo sapiens que ahora conocemos. Pues bueno, esto no es más que una teoría que explica una parte de la evolución, pero es una teoría muy interesante y que enseña el gran papel que ha jugado o ha podido jugar las drogas en nuestra evolución y en nuestra vida como seres humanos. También las drogas han jugado un papel muy importante como auxiliar de grandes mentes. No hay que pensar en las drogas como algo alternativo o como algo que solo se ha utilizado por ciertos sectores más marginales de la sociedad, ni mucho menos. A Friedrich Nietzsche le acompañaba la heroína, a Goethe, a Johann Wolfgang von Goethe y a Francisco de Goya el láudano, que es un derivado del opio, a Freud y a Thomas Edison la cocaína,
Aldous Huxley la mescalina, a Francis Crick, Richard Feynman, Steve Jobs y Sam Harris el LSD, que por cierto, Francis Crick diseñó la doble hélice del ADN durante un viaje del LSD, es decir, que gracias a las drogas, por lo menos la ciencia ha avanzado marginalmente. Entonces, bueno, las drogas han sido algo que nos han acompañado a lo largo de la historia de la humanidad. La gran diferencia entre algunos de los pensadores que he comentado antes y los de ahora es que antes lo tenían mucho más fácil, las drogas eran fácilmente accesibles. Aquí, por ejemplo, vemos cómo en el catálogo de Sears, uno de los centros comerciales más grandes de Estados Unidos, se anunciaba cocaína, que estaba a 1,50, y también opio, como si nada, es decir, estaba ahí, era parte del catálogo, y era tan fácil como ir a la farmacia, ir a Sears, y podías comprar tu cocaína y tu opio. Es decir, no era ni un tema tabú, ni algo extraño, ni algo marginal. Entonces, lo que pretendo hacer aquí es volver a la situación original, volver a la situación en la que estas sustancias, como han hecho hasta hace relativamente poco, nos han acompañado. Es decir, defender la vuelta, no ya a una regulación, sino simplemente a la derogación de cualquier prohibición. Por prohibicionismo, voy a hablar muchas veces de prohibicionismo a lo largo de la charla, y entiendo como tal cualquier regulación gubernamental que prohíba o bien el libre intercambio de un uso-servicio, su producción o consumo. Ya depende de cada país, las normas cambian. Por ejemplo, en España no está prohibido el consumo, lo que está prohibido es lo que ellos llaman el tráfico, que es el comercio con las sustancias estupefacientes. Pero bueno, para hacerlo más sencillo y para simplificar, si me lo permitís, voy a hablar de prohibicionismo para referirme a cualquier ley, a cualquier acto legislativo que tenga que ver con cualquiera de estas tres acciones: el intercambio, el uso o la producción, porque al final es lo mismo. Al final lo que se está intentando hacer es cercenar el consumo, es decir, si tú prohíbes el tráfico es para que la gente no consuma, simplemente que te parece más útil, y relativamente lo es, prohibir el comercio que prohibir, o la producción, que prohibir el consumo, porque al final, si quisieras que fuera efectivo, tendrías que tener a policía constantemente vigilando las casas de la gente para ver qué consumen y no, cada uno en su intimidad. Entonces, de nuevo, cuando hable de prohibicionismo, agruparé todas estas acciones bajo el mismo tipo de legislación prohibicionista, que al final lo que busca es eso, impedir que los ciudadanos consumen las drogas que deseen voluntariamente, que deseen libremente consumir. Entonces, ahora voy a hacer un poco un repaso a la historia del prohibicionismo, cómo se inicia, cómo pasamos de esto, de que la cocaína y el opio estén en el catálogo de Sears, a la situación actual, donde, bueno, parece que ha habido un par de avances en Estados Unidos en los últimos años, pero la situación actual diría que es de un prohibicionismo bastante severo a lo largo de la mayoría de países del mundo. Pues bien, la primera gran regulación contra las drogas nace en Estados Unidos en el 1914. O sea, hasta el 1914 ningún país tenía una gran prohibición, o por lo menos ningún país de lo que conocemos como mundo desarrollado tenía una gran prohibición, una ley parecida a la que se llama la ley de Harrison sobre los impuestos de impuestos sobre el narcóticos, como la que se impone a partir de ahí en Estados Unidos, que también es la primera ley nacional, la primera ley de Estados Unidos que regulaba toda la población sobre originalmente no era ni el consumo, era sobre el comercio de estos, era para poner impuestos sobre los narcóticos, pero esta va evolucionando, se va enmendando constantemente hasta llegar a un punto que efectivamente prohíbe cualquier opiáceo que no consideren como medicinal y la cocaína. Entonces, esto es el primer punto de inflexión, donde vemos en Estados Unidos una gran prohibición, la primera gran prohibición a ciertas sustancias. Hasta ese momento, esto era la prueba de cómo funcionaban las cosas en Estados Unidos. Y luego con la ley de Harrison llegó el momento en el que una práctica que en Estados Unidos era tan común como ir a las farmacias y disponer de los opiáceos que considerases oportuno, pues ya empezó a ser un delito. Se consideraba que ir al farmacéutico sí, con tu receta, o bien de un farmacéutico, otro farmacéutico, o de un médico, era una violación de la ley, era un crimen. O sea, fue un momento muy grande, fue un paso muy grande en Estados Unidos. Pero esto es la ley de Estados Unidos, pero no se queda aquí, sino que en 1971 en las Naciones Unidas se aprueba lo que se llama el Convenio de Sustancias Psicotrópicas,
que es donde se empieza a exportar, donde Estados Unidos exporta el prohibicionismo al resto del mundo. Ese mismo año, Richard Nixon, al que también podemos conocer por otros grandes logros como el mayor impago de deuda de la historia o por jodernos el dinero, pues no se le ocurre otra que declarar la guerra contra las drogas. Declara la guerra contra las drogas, destina mucho dinero a la lucha contra las drogas, también crea un puesto informal que se llama el zar de las drogas, que era un hombre que era su mano derecha dentro del gabinete de gobierno y se encargaba exclusivamente a eso, a montar operaciones contra las drogas, contra el consumo. Pues bien, Richard Nixon le sabe a poco lo que hace a nivel nacional y lo que quiere es exportarlo a nivel global. Entonces, empuja, por el convenio sobre sustancias psicotrópicas, empuja a otros países a través de lo que se llama el soft power, por ejemplo, a Reino Unido, hasta con chantajes y a otros países occidentales a que lo acepten, lo empujan a que lo acepten, y no solo a que lo ratifiquen, sino también a que lo integren como parte de su propia regulación, como parte de la regulación nacional. Y así lo que consigue es una prohibición generalizada de muchas sustancias. Antes del convenio del 71 está el convenio del 61 de Naciones Unidas, en la que se regulan 4 sustancias. En la del 71, se regulan más de 200. No, más de casi 200. 150 y algo. Otro de los problemas de esta convención no es solo que se le intenta imponer a otros países. Estados Unidos hace un ejercicio imperialista intentando imponer esta regulación a otros países, sino que también tiene un muy grave error, en mi opinión, que es que califica las drogas según su intensidad. Y alguien puede decir, bueno, pero es buena manera dividirlas por intensidad, ¿no? Tiene lo que se llaman 4 listas. Lista 1, 2, 3 y 4. Pues no. El problema de las drogas, que de haber alguno, no debería ser su intensidad, sino su capacidad de generar adicción o su capacidad de generar tolerancia. Es decir, la tolerancia es que si yo ahora me tomo 1 gramo de cocaína hoy, la semana que viene necesitaré 1 gramo con 1 para que me haga el mismo efecto que el gramo me hizo la última vez. Pues bien, hay drogas que no generan ni adicción ni tolerancia como el DMT, pero como tienen efectos tan poderosos, entraron dentro de la lista número 1. Y como el DMT y otras sustancias alucinógenas, como el LSD, también entró dentro de lo que se llama la lista número 1. De nuevo, o las setas con psilocibina, las setas máginas, las setas alucinógenas. ¿Qué es lo que pasa? Que estas son sustancias que no generan adicción, no generan tolerancia, pero sí que tienen efectos fuertes. Pues bien, a los burócratas del momento esto no pareció importarles mucho. ¿Y en qué se basaron para justificar el prohibicionismo? Porque bien, el prohibicionismo implica el uso de violencia, al final tienes que justificarlo. Si tú eres un gobernante, si tú eres un político, tienes que justificar de alguna manera a tu población el uso de violencia, y no solo por parte de políticos, sino también por parte de filósofos académicos. Es decir, ¿cuáles son los argumentos que se suelen utilizar a favor del prohibicionismo? Pues son de 3 tipos. Son los que hablan del daño al usuario, los que hablan de las externalidades positivas que el prohibicionismo genera y los que hablan de evitar daños a terceros. Como digo, si alguien te quiere prohibir a ti usar tu propiedad privada, en este caso tu cuerpo, y sustancias que hayas podido adquirir como desees, esta persona tiene que tener una buena justificación, porque te va a ejercer violencia, va a agredirte, va a coaccionarte. Nadie debe coaccionarte sin una buena excusa. Si lo va a hacer, debería de demostrar que al coaccionarte va a violar tu derecho general contra la coacción, contra la agresión, y también tu derecho a controlar tu propio cuerpo. Pues bien, tiene que haber motivos, lo que en derecho se llaman fuera de cualquier duda razonable, es decir, motivos más que claros, más que obvios, para aceptar esta prohibición. Yo lo que voy a defender aquí es que ninguno de estos 3 tipos de argumentos, ni los de daño propio, ni externalidades positivas, ni daños a terceros, pasan cualquier test que están por encima de cualquier duda razonable. Yo lo que creo es que todos los argumentos son más bien injustos y que ninguno se salva, es decir, ninguno es defendible. Pero bueno, vamos a empezar con los de daño al usuario. Lo que se dice es que las drogas están prohibidas porque generan efectos nocivos muy importantes a los usuarios de estas, que te pueden volver adicto, además de los daños que te pueden hacer, también te vuelven adicto. Y
Te puede dar una sobredosis, te puedes morir, te puedes volver violento para conseguirlas, te puedes volver perezoso, arruinar tus relaciones con tu familia, amigos y conocidos. Pues bien, al final todos estos argumentos no se basan más que en el paternalismo. Es el principio de que alguien sabe mejor que yo lo que es bueno para mí. Que no necesariamente. Y no solo eso, sino que este paternalismo implica fuerza, tiene que estar muy bien justificado. ¿Por qué? Porque si no, yo debería ser lo suficientemente mayor para decir, no, yo sé lo que es mejor para mí, no quiero que me obligues. Y además, vemos como esto solo se utiliza cuando hablamos de ciertas sustancias estupefacientes. Hay otras que no. Cuando hablamos de el tabaco o el alcohol, o siquiera comer comida basura, no ilegalizamos, aunque sí que nos puedan generar un daño. Es curioso que se supone que las leyes están para cuidarnos, para que no se genere un daño contra nosotros, pero la solución es encerrarnos en la cárcel, encerrarnos en el sitio donde fácilmente están los mayores criminales de la sociedad y parte de las peores personas de una sociedad después del Congreso de los Diputados. Así que, si se supone que lo hacen por nuestro bien, ¿por qué nos están enviando a la cárcel? ¿Por qué la alternativa es enviarte a la cárcel donde vas a sufrir mucho más? Es como si yo, por haber consumido, necesitara un trasplante de hígado y alguien me secuestrara, me llevara al hospital y me quisiera trasplantar este hígado, pero yo le digo, no, yo sé que por el alcohol que he bebido podía tener estas secuelas y yo aún así las acepto y no quiero que me hagas el trasplante, pero esta persona me dice, no, esto es por tu propio bien, te voy a llevar al hospital, te vas a tener tu operación y vas a tener un hígado nuevo. Pues esto que aquí nos puede parecer chocante, podemos estar en contra, es básicamente lo mismo que implican los argumentos paternalistas. Nos dicen, por tu propio bien, te tenemos que hacer esto. Lo cual, la consecuencia, de nuevo, es llevarte a la cárcel. Donde, además, tampoco esté claro, sino más bien al revés, que no vayas a consumir. Es un poco irónico que te llevan a la cárcel, donde vas a sufrir mucho más, y además vas a poder continuar consumiendo. Porque no está ni siquiera garantizado que en la cárcel la gente no consuma. Sino que, más bien, me atrevería a decir al revés, que es bastante más fácil consumir en la cárcel que consumir fuera. Esta es una coacción, la de llevarte a la cárcel, que está prolongada en el tiempo, que supone un gran daño para la persona, por lo que, de nuevo, debe estar bastante bien justificada. Y como vemos, si se supone que es por tu bien, hacerte aún más daño no justifica la propia agresión. Y, como decía, tampoco tiene mucho sentido de lógica interna el argumento de que es para evitar tu propio mal. ¿Por qué? Porque el alcohol o el tabaco, a pesar de causar más muertes como factores de riesgo, es decir, no muertes directas, sino indirectas que te lo causan por enfermedades que te generan, no son ilegales. Pero, mira, si vemos las muertes causadas por el uso de drogas ilegales, es nada. Una fracción de las muertes causadas por tabaco o por alcohol. Pero bueno, alguien puede decir, no, pero esto es solo como factor de riesgo. Vamos a ver las muertes que pueden causar directamente el consumo de alcohol, es decir, sobredosis de alcohol o de drogas. Pues igualmente el alcohol genera mayores sobredosis, mayores muertes directas que el uso de drogas. Y no es ilegal. No estoy diciendo que lo tengan que ser, ni mucho menos, simplemente que no tiene coherencia interna. Nos están diciendo por un lado una cosa, pero por otro, las drogas que más matan sí que son legales. Básicamente, cualquier argumento contra el prohibicionismo se puede resumir en el alcohol y el tabaco es peor, que siempre van a ser peor en todas las estadísticas. Luego, otro de los motivos que nos dicen es que es para evitarnos la adicción, que las drogas, las sustancias estupefacientes, generan adicción. Sí que es verdad que algunas de las ilegales generan más adicción que el alcohol y el tabaco, como la heroína y la cocaína, que son las dos drogas, por ese orden, que más adicción generan. Pero bueno, hay algunas que generan muchísima menos adicción que el alcohol o el tabaco, como el MDMA o la marihuana, o las sustancias psicodélicas, como LSD o DMT, que no generan ningún tipo de adicción. Y aún así, estas no son legales, cuando deberían de serlo, según la propia lógica interna del argumento paternalista.
Luego ya, si vemos las muertes por marihuana a lo largo de los años, muchos años en Estados Unidos o en España, las muertes por marihuana son 0. Es decir, nadie muere por consumo de marihuana. Si yo ahora, para ver más claro por qué el argumento de daño a uno propio no funciona, si yo tuviera un portátil e hiciera muy mal uso de él, imaginad, yo estoy siempre comiendo Doritos encima de él, bebo Sprite, se me cae el Sprite, yo como con Doritos, se me mancha y un día deja de funcionar, ¿no? Un día de repente yo digo, ostras, es que este ordenador ya no funciona, ¿qué le estará pasando? ¿Creéis que debería ser legal que viniera alguien, que viniera el policía y me llevara a la cárcel por haber hecho mal uso de mi ordenador, por haber dicho, has dañado tu propiedad por su mal uso? Pues esto es un poco lo mismo, pero con mi cuerpo. Alguien puede decir, no, pero el problema es que si tú haces mal uso de tu propiedad, vas a salir a la calle con el portátil y se lo vas a lanzar a alguien de la rabia acumulada que vas a tener. Pues bien, entonces ya me podrías penar por haber causado la lesión, por haber causado el delito, pero no me puedes, o no deberías poder penarme por la acción que es probable que me lleve a causar un delito, si todavía no he cometido el delito en sí. Por esto tampoco es ilegal otras acciones que dañan nuestro propio cuerpo, excepto si las hacemos, si son con sustancias estupefacientes. Pero yo me puedo tirar todo el día en el sofá, puedo pasarme el día bebiendo alcohol, fumando tabaco, puedo pasarme el día comiendo comida basura, y eso no va a ser ilegal, por mucho daño propio que me vaya a ejercer, o cualquier otro tipo de acción que me vaya a ejercer daño propio. Puedo decir, voy a terminar mi trabajo, voy a dimitir y no voy a hacer nada el resto de mis días, hasta morirme por la inanición. No hay ningún problema con eso. Pero si consumo sustancias, es decir, si me hago un supuesto daño mediante las sustancias, ahí sí que es ilegal. Además, que luego tenemos lo que se llama el riesgo moral. Si tú le das al legislador el poder de determinar qué sustancias puede obligarte a no consumir, o al revés, cuáles son las sustancias aceptadas, al final lo que le estás dando es, en parte a la mayoría, el poder de regular y controlar a la minoría sobre sus hábitos de vida, sobre lo que mete y no mete en su cuerpo. Que al final, si viviéramos en una población que cada vez estuviera más a favor del veganismo, podrían incluso llegar a prohibir la carne. ¿Por qué? Con los mismos argumentos que se prohíbe ahora las drogas. Son malas para ti, generan adicción, las tienes que dejar. Entonces no puedes tomar ya más carne, no puedes tomar más cafeína, la cual sí que es una droga que también genera adicción. Por lo tanto, los mismos argumentos que en teoría son válidos y aceptamos para las drogas, no lo aceptaríamos para el consumo de carne, para prohibir el consumo de carne, o para no permitir a la gente hacer un mal uso de su portátil. Este me parece el principal argumento a atacar y también su respuesta la más importante, que es que yo, como adulto responsable, debo poder decidir qué sustancias consumo y qué no, qué meto en mi cuerpo y qué no. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es mío, lo que yo pueda meter en mi cuerpo también tiene que ser mío, y siempre que no haga daño a un tercero, no debo tener ningún tipo de coacción. Y si hago daño a un tercero, la coacción tiene que venir por haber causado esa lesión, por haber agredido a un tercero, no por el hecho de haber consumido algo. Luego pasamos a los argumentos que dicen que se genera una externalidad positiva al ilegalizar las sustancias estupefacientes. Se dice que generan beneficios a terceros, es decir, ya no solo por el daño al usuario que se evita, sino porque al prohibir consumir se generan beneficios a terceros, porque tú te relacionas, el usuario se relacionará mejor con los demás y además disuadirá a ciertos ciudadanos a consumir. Pues bien, a primera vista esta justificación no me parece este tipo de argumento no me parece que justifique el prohibicionismo. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi derecho a actuar de una manera, a hacer con mi propiedad lo que quiera, ¿hasta qué punto debo perderlo porque a otros les beneficie? Porque si aceptamos que lo debo perder en esta situación, a lo mejor también debo perderlo siempre que alguien no tenga un hogar y yo sí que lo tenga y tenga que darle todas mis propiedades, o por lo menos las suficientes para que esa persona tenga una casa o tenga algo que comer. Es decir, si siempre que hay alguien en una peor situación que yo, a mí se me justifica
que me prive de mis bienes, del uso de mi propiedad privada, al final todos acabaríamos en una pobreza colectiva, porque siempre va a haber alguien peor que nosotros, siempre se va a ver una prohibición, una retirada de nuestros derechos de propiedad. No vamos a poder utilizar nuestras cosas como nosotros queremos. Luego, también, que en otros argumentos esto no lo aceptaríamos. Imaginad que ahora se prohibiera a la gente dimitir. ¿Por qué? Porque puedes decir, si dimites, no vas a ser tan productivo, no vas a generar una externalidad positiva con tu trabajo a los demás. Pues es un poco el mismo argumento. Ya, pero yo no estoy obligado a generar externalidades positivas a los demás. O que se prohíbe a la gente ser antipática. O que se le prohíbe a la gente divorciarse. No, porque si te divorcias vas a cortar unas relaciones con tu familia muy importantes. Pues en esas cosas que no lo aceptaríamos y no lo veríamos como algo sensato, tampoco debemos verlo como algo sensato cuando lo que se prohíbe son ciertas sustancias estupefacientes. Imagina que alguien quiere cortar con su pareja y no se le permite porque dice no, vas a cortar unos vínculos muy importantes y vas a generar una externalidad positiva negativa a tus amigos, porque ahora van a estar entre medias de con quién de los dos se tienen que ir, si contigo o con tu pareja. Pues bien, eso no es motivo suficiente para cercenarte el uso de tu propiedad privada, de tu cuerpo y de tomar tus decisiones como las veas oportunas. Además, que mucho se comenta, no está muy claro, pero bueno, se comenta y es posible, tiene cierta lógica, que la disuasión o que el efecto disuasorio es hasta contraproducente, que el ilegalizar algo para que no se consuma, en este caso ilegalizar las sustancias para que no se consuman, puede hacer que se consuman más, sobre todo entre la gente joven, gente que se quiere rebelar y dice, bueno, esto es ilegal, pues quiero consumirlo, quiero probarlo. Me llama más la atención que si fuera una sustancia que se consumiera en mi casa desde que soy pequeño, que estoy acostumbrado a que mis padres la consuman de vez en cuando y no me parece tan atractivo. Es decir, se crea un efecto inverso del que se supone que se quiere conseguir. También habrá gente que no las consuma porque sí que efectivamente le disuada, pero habrá quienes no. No está muy claro qué grupo es mayor, pero bueno, por lo menos hay que tenerlo en cuenta que existe ese grupo de gente que consume porque está prohibido. Tampoco se le prohíbe a uno no ser productivo, no ser eficiente. Imaginen que alguien decide trabajar como funcionario, pasar sus horas libres tirados en el sofá, ver La Sexta y comer muchos dulces, es decir, no hacer nada de provecho. Pues bueno, a esta persona no se le va a obligar a que cambie sus hábitos, no se va a obligar a que lleve una buena salud física y mental. Si esta persona puede seguir con esos malos hábitos y esa mala vida, ¿por qué otra persona no lo puede hacer cuando cambias el consumir dulces por consumir cualquier sustancia que ahora mismo esté ilegalizada? Pues bien, con esto lo que quiero decir es que el argumento de que la prohibición genera una externalidad positiva no me parece lo suficiente para poder justificar el prohibicionismo. La disuasión no está garantizada y ser un miembro productivo dependerá de demasiados factores subjetivos de qué consideramos productivo, qué relaciones se consideran que se tienen que mantener, cuáles no, para poder obligarlo o garantizarlo a base de violencia. Sobre todo porque a lo mejor la vida productiva para un político es muy distinta que la mía. Entonces, yo a lo mejor, igual que me prohíben consumir sustancias porque me van a llevar a una mala vida y van a hacer que yo sea menos productivo y que corte ciertos lazos con mi familia, a lo mejor también me van a prohibir leer ciertos libros que me van a volver un nihilista y van a hacer que pierda para mí el sentido de la vida. O van a hacer que me prohíban ver ciertas cosas que me van a llevar a actuar como si hubiera consumido ciertas sustancias. Y por último, vemos el argumento de que daña a terceros. Bien, decimos, no puedes consumir sustancias porque con tu consumo se están dañando a terceros. Ya no solo te dañas a ti mismo, que eso nos puede dar más igual, ya no solo al consumir dejas de generar externalidades positivas para los demás, sino que además sí que generas un daño a los terceros. Pues bien, cuando hablamos de estos daños, no son daños reales o no son los daños que deberían interesarnos. Los daños que nos deberían interesar son los basados en la violencia, en la agresión a la propiedad privada del otro, es decir, a dañar lo tuyo. Pero un daño de no me gusta lo que veo no es un delito o no debería serlo.
Por ejemplo, si yo ahora tengo una casa y a mi lado se construye una casa muy fea y hace que el valor de mi casa se reduzca por la mitad, eso no es motivo para prohibir la construcción de casas al lado de la mía. Pues esto es un poco parecido, que alguien esté llevando cerca de mí una actitud que a mí no me gusta y que a mí verla me haga daño, un daño ficticio o un daño metafórico, que yo verla, no me guste verla, no es motivo suficiente para prohibir esta actitud. Lo sería, de nuevo, si esta persona me estuviera agrediendo, estuviera atacándome. Pero claro, entonces ahí lo que hay que penar es la agresión, no el que lleve otras conductas que no nos gusten. Al final son eso, son daños figurados, no son daños reales. Y el daño figurado, del que hablamos coloquialmente, es, ya digo, una manera de hablar, pero no es un daño real. Es como si una empresa, alguien tiene una idea de negocio y monta una empresa y me hace competencia y me hace que yo pierda muchos clientes. Pues puedo decir, bueno, esta nueva empresa me ha dañado, vale, pero no me ha hecho un daño real, no me ha hecho un daño que debería estar penado. Lo que debería ser efectivamente ilegal es la lesión, pero ya lo es. Las agresiones ya están penadas. Y lo que no debería serlo es comportamientos que nos puedan llevar o que creemos que nos van a llevar a cometer ciertas agresiones. Igual que no penamos a grupos, a la mera existencia de grupos, porque creemos que esos grupos es más probable que cometan ciertos delitos, tampoco deberíamos penar la realización de acciones que creamos que nos van a llevar a cometer ciertos delitos. Imaginad que en vez de decir quien consume drogas suele cometer delitos, decimos quien lee la Biblia suele cometer delitos. Entonces lo que vamos a penar es la lectura de la Biblia. No, de nuevo, lo que hay que penar es la comisión del delito, no la lectura de la Biblia, no ese acto que por cualquier razón pueda parecer que nos lleve a cometer o que haya más probabilidad entre hacerlo y cometer un delito. Entonces, un poco visto por qué no me parecen razonables ninguno de los argumentos a favor del prohibicionismo, voy a hablar de cuál es la situación actual del prohibicionismo. Es decir, ¿qué ha conseguido? Pues bien, aquí vemos que... aquí vemos Europa, los datos de Europa, de varios países de Europa. Pues vemos que desde el 2010 hasta el 2020, pues poco ha conseguido para parar las muertes por sobredosis. Es decir, el prohibicionismo por ahora, por lo menos con estos países, parece que está siendo un poco inútil. Y eso es lo que voy a defender ahora con los varios datos y gráficas que voy a mostrar. Que la guerra contra las drogas es inútil, no sirve. Y no solo eso, sino que es contraproducente. Lleva efectos peores de los que se buscan. Por ejemplo, según la ONU, el número de consumidores de sustancias estupefacientes ha incrementado un 26% en la última década. Bien, es decir, no tengo ningún problema con ello, me puede parecer mejor o peor, simplemente que las leyes no están funcionando. Si las leyes son injustas y no funcionan, un motivo más para derogarlas. Aquí vemos las muertes en Estados Unidos por sobredosis, desde el 99 hasta ahora. Otra vez, vemos que no funcionan. Las leyes prohibicionistas no están funcionando. Y en Estados Unidos, además, tienen un problema más grande, que es el fenotilo, el cual sí que es legal allí. Otro gran problema. La principal causa de muerte por sustancias, es decir, la sustancia estupefaciente, aunque legal, que más mata en Estados Unidos, o que más muertes genera, es el fenotilo, el cual es legal. Es decir, ¿cómo es que este es legal y otras sustancias que no matan, que al año mueren 0 personas por ella, como la marihuana, no es legal? Bueno, ahora está siendo legal en varios estados, pero otras como el MDMA, que tampoco mata, no es legal en Estados Unidos. Entonces, de nuevo, volviendo al argumento del daño, vemos que esta no tiene que ser la auténtica razón. Y volviendo al fenotilo, hay un caso, es algo muy peculiar lo que está pasando allí, porque hay una auténtica epidemia, y es que el fenotilo se puede recetar, se lo recetan los médicos, y hay un máximo de fenotilo que una persona puede consumir legalmente. Es muy adictivo, lo consumen, se vuelven adictos, y luego no tienen otras drogas a las que recurrir que les podrían aliviar esa necesidad. ¿Y qué es lo que hacen? Buscan fenotilo en el mercado secundario, que como luego veremos y explicaré, tiene una potencia aún mayor, volviéndoles todavía más adictos. Entonces, hay un auténtico problema en Estados Unidos. Vale, esto todavía no.
pues vemos que el consumo no se reduce. Luego, la población en prisión aumenta. En Estados Unidos, en 2020, había 500.000 de presos encarcelados por crímenes relacionados con las drogas. Es el 20% del total de todos los presos en Estados Unidos. Estaban allí por crímenes relacionados contra las drogas. En 2018, que son los últimos datos que he encontrado, España fue el segundo país europeo con el mayor número de encarcelados por tráfico de drogas, con un total de 9.754 personas, de los 59.129 presos que teníamos en ese momento. Estamos por detrás de Italia, que tiene a 11.747 personas encarceladas por tráfico. Es decir, el 17% de la población reclusa en 2018 en España era por algo que, en mi opinión, y espero que concordéis, no debería ser un crimen. Si eso nos parece algo injusto, pues ya no sé lo que será. De nuevo, están metiendo a 9.000, a casi 10.000 personas, sí, efectivamente, a casi 10.000 personas en la cárcel, en uno de los peores sitios que pueden estar. ¿Por qué? Por comerciar con sustancias como se ha hecho a lo largo de toda la humanidad. Bien. No solo esto, sino que todavía hay más datos que nos pueden llamar la atención, como que en 2022, una de cada 18 personas a nivel mundial, es decir, un 5,6% de la población, había consumido algún tipo de sustancia una vez en la vida. Es decir, vale, a nivel mundial a lo mejor no nos parece tanto, pero si vemos los datos de Estados Unidos y de España, en Estados Unidos, que son unas 28 millones de personas, las han consumido en el último mes, y 134 millones de personas las han consumido en algún momento una droga que era ilegal, vemos que hay mucha gente consumiendo. Es una ley que no debería ser ley si se ejecutara eficientemente, que es el objetivo de las leyes, ¿no? Que se hagan cumplir como tocan. Habría una gran cantidad de personas encarceladas. Esto lo que nos demuestra es que es una ley bastante injusta que encarcelaría a gran parte de la población. En España, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos por sustancias. Alguna vez en la vida. El 37,5% de personas lo ha consumido alguna vez en la vida. Vale, vamos a ser generosos y decir que, de nuevo, en España el consumo no es ilegal, lo que es ilegal es el comercio, es el intercambio de sustancias. Pues vamos a decir que todo el mundo que ha consumido cannabis lo ha plantado en su casa. Nadie lo ha conseguido ilegalmente. Vale, pero ¿qué probabilidad hay de que eso sea el mismo caso con la cocaína? Que el 11% de la población española alguna vez ha consumido cocaína. O que sea cocaína en polvo y bueno, es la base es el crack. Anfetaminas, 4,3. Alucinógenos, 5,5. Éxtasis, 5%. Siendo generosos y diciendo que el cannabis todo el mundo lo ha consumido legalmente, mirad todas las cifras de gente que ha consumido alguna sustancia alguna vez en su vida y de las cuales la mayoría, me debería decir, que las ha conseguido ilegalmente, porque es bastante difícil que el español medio, que un 11% de los españoles esté produciendo cocaína en casa. Es decir, si efectivamente la ley se hiciese cumplir, como es lo que tenemos que medir las leyes las tenemos que medir por cuál es su objetivo, y el objetivo de la ley sería que gran parte de esta población estuviera encarcelada o tuviera que pagar grandes penas, grandes multas, pues nos daríamos cuenta de lo aterradora que es esta ley. Es decir, si se hiciera cumplir como se tendría que hacer cumplir, veríamos como mucha gente, más gente todavía de la que hay, que ya me parece mucha, estaría en la cárcel. Cuando una ley se quebranta con tanta frecuencia, es una señal de que la población en verdad no la acepta, o por lo menos no les parece que sea una acción inmoral. ¿Por qué? Porque la cometen ellos mismos con cierta frecuencia. Es decir, ¿cuánta gente, si fuera legal matar, mataría? Me debería decir que muy, muy, muy poca. Casi la misma que lo hace siendo ilegal. ¿Por qué? Porque no matamos no solo porque sea ilegal, o no principalmente porque sea ilegal, sino porque nos puede parecer inmoral, nos puede producir rechazo. Yo, personalmente, no mataría aunque fuera legal. Pero consumir sustancias, ¿cuánta gente consumiría sustancias si fuera legal? Pues yo me atrevería a decir que mucha más, y hay gente que no las consume o las consume de mala manera, de manera ilegal, con riesgos y sin saber exactamente qué es lo que está consumiendo. ¿Por qué? Porque es ilegal. Y eso es una de las consecuencias del prohibicionismo. La primera, y quizás la menos importante, es que hay lo que llamamos en economía pérdidas de ganancias no realizadas. Es decir, cuando hay intercambios que se producirían pero no se pueden producir porque hay alguna regulación que lo impide,
dos personas no se están beneficiando tanto como lo harían. Es decir, si yo compraría una sustancia y no la puedo comprar porque la ley me lo impide y la otra persona estaría dispuesta a vendérmela por el precio que yo la compraría, los dos estamos peor, ¿no? Hay intercambios que, al ser voluntarios, nos beneficiarían ex ante a los dos y no se están realizando. Bien, muy bien. Pero alguien puede decir, bueno, es que el libre intercambio de droga me parece algo detestable, no me parece bueno, pero claro, esa es la opinión de esa persona. Alguien podría decir lo mismo sobre el libre intercambio de cigarros, de alcohol o de grasas trans si quisiera. Luego, otro de los problemas del prohibicionismo es que aumenta el crimen, porque al final no van a ser empresas ordinarias las que se dediquen a suplir la demanda de sustancias en el mercado negro, sino que son criminales que necesitan financiación y se aprovechan de que las drogas se tengan que vender en el mercado ilegal para ellos, que los controlan, poder venderlas. Es decir, al final, con la prohibición de las drogas, lo que se hace es darle más poder a las bandas criminales, les estamos dando más financiación. Se aprovechan y aumentan su poder. Es decir, si mañana acabáramos con toda la prohibición, muchas bandas criminales desaparecerían, porque desaparecería su principal fuente de financiación. Luego, el hecho de que las drogas las lleven bandas criminales, hace que aumente la potencia de las drogas. Es una cosa muy curiosa, pero es así porque las bandas criminales no se preocupan por tu salud y tampoco hay, como ahora veremos, maneras de resolver los conflictos de manera pacífica. Entonces, lo que hacen es alterar la composición de las drogas para volverlas más potentes. ¿Para qué? Para que la gente se vuelva aún más adicta. Lo que quieren es que la gente se vuelva más adicta y poder subir los precios, porque así se llevan un mayor beneficio. Es decir, crean derivados sintéticos muy adictivos que hacen que la gente los demande todavía más, crea bienes con un precio muy inelástico que por mucho que suba el precio van a continuar vendiéndose. Esto es lo que pasa siempre con la prohibición. Con la prohibición se reduce el consumo, por ejemplo, la prohibición de alcohol pasó esto en Estados Unidos, se redujo el consumo de las bebidas más suaves, por así decirlo, el vino, la cerveza y ciertos licores, y aumentó el consumo de los licores más fuertes, absenta, lo que en Estados Unidos llaman moonshine, que es alcohol destilado casero, y demás. ¿Por qué? Porque si vas a meter un alcohol en el mercado, va a ser el que, como criminal, como persona que se va a saltar la prohibición, va a ser el que más beneficio te va a dar, va a ser el más potente, porque de nuevo te va a dar más beneficios, vas a crear una mayor adicción que luego te reportará en aún más beneficios en un futuro. Es decir, hay una distorsión de la demanda de las personas por drogas más potentes. Es un poco también lo que pasa ahora. A lo mejor hay gente que dice, bueno, pues si me voy a saltar la ley, para saltarme la ley prefiero coger algo mucho más potente que otra cosa. Pues puede ser. O no solo eso, aunque sea para probarlo, lo que le están metiendo en el mercado, no sabe exactamente lo que es, no sabe la calidad de la sustancia. No he metido los datos, pero si vemos el precio de la heroína y la cocaína en los últimos 50 años, el precio se ha mantenido prácticamente igual. Eso sí que es una buena reserva de valor y no el oro. Pues el precio se ha mantenido prácticamente igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Si vemos la pureza ha caído de una manera bastante significativa. ¿Por qué? Porque se mantiene el precio, se puede mantener el precio bien, pero cae la pureza. Es decir, se vuelven aún peores para el sistema de cada persona. ¿Por qué? Porque a los criminales no les interesa el beneficio de sus clientes. Al final están negociando en el mercado negro. Les da igual. Saben que tienen el poder de mercado de ser unos pocos por culpa de la legislación. Esto hace que además, al haber este sesgo dentro del mercado, que se quedan principalmente o tienen una representación o una demanda artificialmente incrementada de las drogas más potentes, hace que también suba el precio de las mismas. Por un lado, porque son las más potentes, se alteran químicamente para generar esta adicción y que la demanda sea más inelástica, y también porque hay pocos compradores, pocos vendedores, perdón. Entonces los productores pueden poner una prima por peligrosidad, por el peligro, por el riesgo de poder ir a la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aumenta el precio o baja la calidad, depende de la sustancia. En aquellas que aumenta el precio, lo que pasa es que los consumidores se ven obligados a cometer crímenes para poder hacerse con estas sustancias. Es lo que pasa. Rara vez vais a ver a alguien robar para comprar alcohol, pero sí que es mucho más fácil
Por ejemplo, en Estados Unidos es muy típico robar para comprar fenotilo. Por ejemplo, gente que está muy adicta y que lo que quiere es comprar fenotilo, heroína o drogas bastante más potentes. Pues sí, bien, esta gente robará para comprar esas porque el precio aumenta, pero, de nuevo, es raro que la gente cometa delitos relacionados con drogas para para comprar drogas legales. La gente roba y comete crímenes para hacerse con dinero para las ilegales. Luego, otra de las cosas que he mencionado brevemente antes es que los conflictos entre compradores y vendedores no tienen vías pacíficas de resolución. Al final, si mi camello me ha vendido mala sustancia, pues poco puedo hacer. No puedo ir a la policía y decirle, oye, mira, que tengo mi problema con mi camello, que me ha vendido esto, me ha estafado. He sido víctima de un fraude de mi camello. Pues el policía me va a decir, bueno, eres tonto. O sea, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo iré y de manera violenta o no, hablaré con mi camello, pero las cosas se pueden poner bastante más violentas. ¿Por qué? De nuevo, es gente que está en el mercado negro, criminales que se dedican a esto y hay un sesgo de selección. La gente más propensa a vender es también la gente más violenta, la gente que menos miedo le tiene a saltarse las leyes, que menos aversión tiene al riesgo. Por lo tanto, la gente que se suele dedicar a pasar drogas, al tráfico de drogas, es gente también más violenta y comerciar con ellos nos va a dar más problemas. La prohibición, además, es bastante asimétrica. Al final, los más perjudicados son los pequeños productores. No vemos... yo no recuerdo cuándo ha sido el último caso de un gran capo de una mafia colombiana, un gran vendedor de cocaína que haya sido detenido. Al final, los detenidos son los vendedores de a pie, los que la policía lo tiene más fácil para detener. A los grandes productores no se les detiene. Al Capone, por ejemplo, no se le detuvo por el tráfico de alcohol durante el prohibicionismo, sino por el mayor delito que puedes cometer, que es la evasión de impuestos. Entonces, son leyes asimétricas que afectan más a unos que a otros. No afectan a quien de verdad, en caso de que esto tuviera que ser un crimen, está ejerciendo el daño más grande, que son los grandes productores de estas sustancias. Luego también vemos cómo los menores tienen la compra más fácil de marihuana que, por ejemplo, de alcohol. ¿Por qué? Quizás esto en España, por motivos culturales, sí que haya más facilidad de encontrar a alguien que te pueda comprar alcohol, porque tenemos el alcohol bastante más aceptado en nuestra sociedad, pero en Estados Unidos sí que es una cosa que se ve muy claro, que es muchísimo más fácil como una persona menor de 21, o sea, para una persona menor de 21 conseguir marihuana que alcohol. ¿Por qué? Porque al final, si vendes alcohol a un menor, puedes perder la licencia, puedes tener problemas legales, pero si vendes marihuana a un menor, no vas a perder ninguna licencia porque no hay ninguna licencia y tampoco vas a tener problemas legales. Bueno, puedes tener problemas legales, pero vas a tener problemas legales si lo vendes a un menor de 21 que si lo vendas a un mayor de 21. Entonces, es mucho más fácil para esta gente conseguir María o otras drogas. Digo la María porque es mucho más fácil, pero cualquier otra droga ilegal como el fentanilo. Luego, en muchos países, como por ejemplo España o Estados Unidos, nos encontramos un gran problema que es el decomiso. El decomiso es la incautación por parte de la policía de bienes relacionados con el tráfico de drogas. Ya no solo de drogas, sino también de cualquier bien que la policía crea que se ha comprado con las ganancias del tráfico. Lanchas, coches, casas incluso se han llegado a decomisar en España. Hace un par de años a unos narcos gallegos pues les robaron, sí, para mí fue un robo. La policía decomisó, que es un eufemismo para decir robó, casas que tenían, coches y de todo. Y por supuesto, las drogas también las decomisan. ¿Y esto qué es lo que luego hacen? Pues bueno, vete a saber, parte se lo quedan ellos, luego hacen subastas, las cuales no anuncian y se quedan también ellos, y es una manera fácil de que la policía se quede con bienes de otros a un módico precio. Aquí podemos ver en Estados Unidos los bienes decomisados por la policía, que en 2014 fueron mayores que los robos por cargos, por criminales. Es decir, en 2014 la policía robó más que los criminales. ¿Qué diferencia hay? Bueno, los criminales uniformados robaron más que los no uniformados. En España tenemos lo que se llama el Fondo de Bienes Decomisados, que está regulado por la Ley 17/2003, y lo que hacen es un fondo
de titularidad estatal que se nutre con todos los bienes que la policía incaute porque tengan cualquier relación con el tráfico de sustancias. Luego estos bienes se subastan con el fin de financiar programas de prevención de toxicomanías, intensificación y mejora de actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de delitos que se refiera esta ley. Es decir, montar chiringuitos con sus amigos y programas de educación y de todo. Venden esos bienes que han robado, se los venden principalmente luego entre ellos, pero aunque los vendan al público, pero comparte con lo ganado, lo que hacen es montar programas, montar más leyes, montar más observatorios relacionados con el uso y consumo de drogas. Es decir, el Estado roba y se lo queda luego para nutrirse. Veamos aquí algo curioso, que al final parece que el mayor adicto en cualquier sociedad es el Estado, es el adicto a reprimirnos, es el que tiene una mayor adicción a agrandarse y a robarnos. Y la policía también está adicta, como podemos ver aquí, a robar y encarcelar a la gente. Pues bien, luego hay otro argumento contra el prohibicionismo que a mí, bueno, lo he escuchado bastante, a mí no me parece un buen argumento, enseguida entenderéis el porqué, que es que dice que cuando una actividad tan común como el consumo de sustancias está prohibido, que como hemos visto el cannabis, por ejemplo, en España es del casi el 40% alguna vez ha probado el cannabis, es decir, casi el 40% de personas han cometido una ilegalidad al menos una vez en su vida, pues esto hace que pierdas el respeto por la ley, ¿no? Que la gente, si una vez ha roto una ley, luego es más fácil que rompan otras. Pues bueno, a mí eso no me parece necesariamente malo, siempre que esas leyes atenten contra la propiedad privada. Es decir, si son leyes como las leyes prohibicionistas, no me parece mal que se rompan. Pues bien, si tenemos todos estos problemas, si el prohibicionismo genera todos estos problemas, genera todas las consecuencias que he dicho, además no se justifica con las justificaciones que hemos visto, con las justificaciones típicas, no se justifica con las justificaciones típicas de hace daño a los demás, el prohibicionismo genera externalidades positivas o evita que te hagas daño a ti mismo. ¿Por qué creéis que se ha agrandado y se ha continuado y se ha generalizado y cada vez parece que vayamos a más en esta guerra contra las drogas? Parece que no haya un fin cercano. Pues bien, es un poco... Mi teoría es que es un poco por intereses de los políticos, pero no solo de los políticos, sino también de los burócratas y hasta de los votantes. Los burócratas lo que buscan es ampliar su poder, su influencia, sus observatorios, sus redes clientelares. Entonces, por ejemplo, el Fondo de Decomiso de Bienes Públicos, se llama así, Fondo de Bienes Decomisados, le sirve a la burocracia para agrandarse, para aumentar, para hacerse con más bienes y venderlos, para hacerse con un botín robado. A la burocracia le interesa esto, le interesa que cada vez haya más leyes, que sean más complicadas, que haya más gente que pueda ir a la cárcel, que tengan más poder. Es lo que buscan los burócratas, asegurarse en su cargo y meter cada vez más dentro de su red de poder y de su red de actuación. Entonces, por un lado tenemos a los burócratas, que tienen los incentivos negativos o unos incentivos contrarios al interés de la mayoría, al interés de la población. Luego también tenemos a los políticos, que a los políticos lo que les interesa es qué acciones me va a llevar a ganar más votos. Hay una frase que me gusta mucho en Cazafantasmas, no sé si la habéis visto, que están intentando convencer al alcalde de que les deje actuar, a los cazafantasmas les dejen actuar en la ciudad de Nueva York porque se avecina el apocalipsis. Y el alcalde está así, no, porque vais a causar mucha destrucción, no quiero, no sé qué, no sé cuántos. Y para convencer, la frase que le tienen que decir al alcalde es: piensa en cuántos votantes registrados vamos a salvar. Pues esto es un poco lo mismo. A los políticos al final lo que les interesa es ganar votos. Algo tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente ve los problemas del consumo de sustancias y los cataloga o los junta, dice, bueno, vale, veo estos problemas, entonces estos tienen que darse a las sustancias estupefacientes en sí, al problema que las sustancias causan, y no se dan cuenta que esos problemas vienen agravados por el prohibicionismo. Es decir, los votantes no están bien informados y no se dan cuenta que el problema no es la droga en sí, sino la droga en un contexto prohibicionista que es más difícil de conseguir, bien alterada, no sabes de dónde ha venido, no sabes por dónde ha pasado, es más cara de lo que debería ser, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues bien, los votantes tienen eso, los políticos lo saben o lo intuyen y dicen, bueno, como lo importante es hacer cosas, porque al final al político lo que quiere hacer, el incentivo que tiene es hacer cosas, demostrar que ha hecho cosas. Si tú quitas cosas y no haces nada, si te quedas quieto, tus votantes van a pensar, tanto de izquierdas como de derechas, este político no está haciendo nada, que es lo que deben hacer. Bueno, pero lo que ellos tienen, el incentivo es para hacer cosas, lo que sea, pero para parecer que están actuando, para parecer que les han votado y que ellos actúan mucho y hacen muchas cosas. Entonces, ¿cómo se hacen cosas? Pasando más regulación. Si tú quitas regulación, estás quitando cosas, parece que quieras trabajar menos, pero si pasas más y más regulación, pues a tu público le da la imagen de que haces cosas, que es un poco lo que buscan los políticos. También no quieren el posible marrón que puede caer la legalización, que yo digo que no es ninguno, pero ellos lo ven como algo incierto y dicen, no, porque si legalizo yo, seguro que o pueden pasar estas cosas, hay demasiada incertidumbre, demasiado riesgo, yo no voy a ilegalizar. No me sirve, hacen su cálculo de votos y dicen, no me sirve la calidad de la vida que puede mejorar la gente a favor de lo que puede perder algunos o lo que a la gente puede disgustarle. Porque al final están viendo algo que aún no se ha dado. Es decir, la gente aún no se ha dado la legalización, entonces no están todavía a favor de ello, o por lo menos no lo pueden ver. Hay gente que lo podrá comprender mejor o peor, pero habrá gente que no pueda ver un poco más allá y pensar que con la legalización van a vivir mejor. Entonces simplemente asimilan legalización con gente todavía consumiendo aún más de lo que se está consumiendo. Y los votantes, pues eso, son votantes por lo general están poco informados y lo que perciben es que un consumo mayor de drogas genera más problemas, porque es lo que ven que la gente consume, ven que la gente está mal y no se dan cuenta de nuevo que es por todas esas cosas que genera el Estado y que genera el prohibicionismo que viene detrás. No entienden que hasta hace 50 años no había ninguna ilegalización como la actual, que sí puntual en algunos países, pero bueno, que siempre han sido temporales, pero no había una legalización tan fuerte como la que hay ahora para vivir en la situación en la que estamos. Y que antes se podía vivir, había vida, había civilización y el mundo continuaba. Como por ejemplo, ahora se puede ver como en Estados Unidos, los estados en los que se ha permitido, en los que se ha legalizado la marihuana, pues esos estados continúan, la gente vive, no se ha armado un gran follón, no se ha armado un gran caos, no ha sido el fin del mundo, ni mucho menos. Es decir, lo que mucha gente auguraba y se temía, no ha pasado. Pues bien, la gente le cuesta ver más allá y le cuesta pensar que no va a pasar nada o que los efectos van a ser positivos. Lo que yo propongo, ya no solo la legalización, sino simplemente eliminar cualquier regulación prohibicionista. Sí que la legalización sería una situación mejor que la que tenemos ahora, pero yo digo que no exista ninguna ley sobre la compra de sustancias estupefacientes, como no existe ninguna ley sobre la compra de pañales. Es un poco lo que en derecho llamamos la ley del caballo. La ley del caballo era una crítica a hacer leyes de cosas concretas, es decir, vamos a hacer una ley para la compra-venta de caballos. ¿Por qué? Porque hay tantos caballos, se compran y venden tantos caballos a lo largo del día que tenemos que hacer una ley específica para esto. Pues no hay que hacer la ley del caballo. Con la ley mercantil general funciona. Pues lo mismo con las sustancias estupefacientes. No hace falta hacer leyes concretas para estas, sino con la ley que regula el comercio de cualquier otro bien, debería ser más que suficiente. No tiene ninguna característica que lo haga un bien distinto al resto. Nuestro objetivo debería ser mitigar los problemas de las personas, de los problemas de la sociedad. La ley debería estar para resolver conflictos, para generar justicia, no para incrementarlos, no para hacer que la gente viva peor. Entonces, no debemos preguntarnos qué va a detener el abuso de las drogas en la sociedad, sino más bien qué va a reducir los problemas asociados al consumo de drogas de manera más rentable. Y lo que los va a reducir los problemas son eliminar lo que los aumenta, lo que los genera, lo que los incrementa, que es, de nuevo, el prohibicionismo y el obligar a mandar a un sector muy grande y cada vez más grande de la sociedad a los mercados negros, a los mercados ilegales, a tener que intercambiar con criminales y financiarles, porque al final estás obligado, si quieres consumir sustancias, a financiar criminales que otra persona, en otras condiciones, no querría hacer. También te ves obligado a consumir sustancias que no sabes su composición química y también te ves obligado a correr un riesgo que no deberías de tener que correr. No deberías de tener que correr un riesgo para consumir tú en tu tiempo libre cualquier cosa dentro de tu cuerpo.
Entonces, bueno, como ya terminando, no podía terminar sin citar al que habéis puesto un vídeo suyo, al gran maestro Antonio Escotado, que decía que la droga no mata, lo que mata es la ignorancia. Entonces, quiero hacer eco esa frase y decir que no solo mata la ignorancia, sino también el Estado. Y con eso, pues ya está todo. Bien, si tenéis alguna pregunta, vais dando la mano y Edu responde. Sí, a ver. Yo cogiendo un poco esta última parte de lo que mata la ignorancia y partiendo totalmente de acuerdo de la base de que el paternalismo del Estado que ha traído a más, ha hecho individuos más ignorantes. Mi pregunta es, si por ejemplo dependiese de ti, ¿cómo podría hacerse? Porque claro, el que por ejemplo se consuma alcohol, haya más consumidores de alcohol y tabaco, porque la percepción de, bueno, el Estado dice que esto es bueno, entonces para mí no es tan malo como puede ser otra sustancia. Entonces, ¿cómo se podría dar ese salto o ese paso a la legalización, o no a la legalización, sino a la eliminación de la prohibición? ¿Se podría hacer se correría el riesgo de que si se despenaliza de la noche a la mañana, los ciudadanos, como están acostumbrados a ese paternalismo, dijesen esto no va a ser normal para mí porque dice el Estado, y debido a esa ignorancia hubiese una distorsión del consumo, un exceso de consumo, etc.? Sí, no te puedo decir de manera como una ley de lo que va a pasar, pero la evidencia empírica lo que enseña en casos como el de los estados de Estados Unidos, donde se despenaliza una sustancia, o en Holanda cuando se despenalizaron varias sustancias, en Portugal cuando se despenalizaron, bueno, en Holanda se legalizaron, en Portugal cuando se despenalizaron todas las sustancias, lo que pasó es que hubo un aumento, efectivamente, del consumo. ¿Por qué? Porque de repente era algo novedoso que entraba en el mercado y la gente que no consumía por miedo empezó a consumir. Sí que es verdad que hay un aumento del consumo en un primer lugar, pero, de nuevo, yo no le veo ningún problema a este aumento del consumo, es decir, al final es dejarle a cada uno que actúe con su cuerpo como estima oportuno, y luego esos aumentos sí que es verdad que luego se han reducido con el tiempo, es decir, que lo que pasa, o lo que yo creo que pasa es un poco el efecto euforia de, mira, fiesta, todo esto ahora está legalizado, voy a consumirlo. Y luego la gente se acostumbra a vivir con ello y ya no lo ve como algo tan novedoso y aprende a consumirlo, que es algo muy importante, que al final también es importante aprender a consumir. Y si la gente, como es ilegal, no se informa, nunca va a aprender a consumirlo, y cuando lo vaya a consumir porque llegue a esas sustancias de manera ilegal, no va a saber consumirlo, no va a saber cuáles son las maneras correctas de consumo, las cantidades y todo eso. Entonces, sí que puede haber cierto efecto euforia, pero no lo veo necesariamente malo y veo que, por lo menos en los países en los que ha ocurrido, se termina estabilizando. ¿Se podría acompañar algún tipo de campaña de información? Creo que en internet está todo, te puedes informar tú solo. Hay canales de YouTube que te enseñan las sustancias, cómo consumir, cómo plantar, cómo todo, que hay información de sobra en internet para que quien quiera ser responsable se informe, vamos. Por ahí hay una pregunta. Sí, bueno, yo por mi parte tengo dos preguntas, no sé si te las planteo todas a la vez o... Una, que tengo una. Vale, perfecto. La primera sería en cuanto al punto que has dicho antes sobre la cuestión de las muertes, que las primeras muertes causadas tanto a largo plazo, tanto a corto plazo, son más de tabaco y de alcohol. La primera pregunta sería, ¿qué crees que pasaría en el caso de que subiera una legalidad inminente de todas las sustancias, incluidas aquellas que tienen mayor capacidad tanto de dependencia como de capacidad de mortalidad? ¿Tú crees que se invertiría? Que del alcohol y el tabaco, es decir, que no habría tanta gente muriendo por alcohol y tabaco. No, que sí que habría obviamente el mismo número de gente muriendo por alcohol y tabaco, pero... Y además más por las otras sustancias. Exacto. No lo creo, porque lo que creo que pasa es que mucha gente que debería estar consumiendo otras sustancias acude al alcohol y al tabaco. Son un poco sustancias de apoyo, sobre todo el alcohol. Porque si yo ahora quiero pasármelo bien y como no tengo otras sustancias a mi disposición, en vez de consumir medio gramo de cocaína, me voy a tomar 10 cubatas. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, me lo quiero pasar bien, pues no conozco las sustancias, no las tengo a mi disposición y en vez de consumir un gramo de MDMA, consumo alcohol. Entonces creo que hay mucha gente y el número de muertes por alcohol y tabaco, sobre todo por alcohol, es desproporcionadamente grande por eso, porque la gente recae en esas drogas, que son las que tienen más facilidad para buscar los efectos que otras drogas en menor cantidad les podrían conseguir. Es decir, tú necesitas una cantidad mucho mayor de alcohol para conseguir lo que consigues con mucho menos de hilo, o lo que consigues con mucho menos de cocaína, o
o gente que lo toma como para estar triste, es decir, alcohol es que al final te lo tomas, ¿quieres fiesta? Alcohol, estás deprimido, alcohol, es decir, bueno, al final te lo tomas un poco como todo, ¿no? Es el as de la manga que te sirve para todo. Entonces, que lo que estás es deprimido y quieres una droga que te acompañe en tu depresión, pues hay otras sustancias que tienen que ser el alcohol y con mucha menor cantidad, que la gente debería aprender, porque al final es un poco la búsqueda de la responsabilidad individual de aprender a consumir, podría consumir y no se volverían tan adictas como lo son al alcohol. Vale, luego te digo la segunda pregunta, en plan de que... vale, si en caso de encontrar ya a alguien que, por ejemplo, independientemente de la posición de sea legal o sea ilegal, en el mundo en el que sea, una gente que se podría considerar adicta a una sustancia, ¿tú crees que sería capaz, se le debería dar la capacidad de esa libre elección? ¿O si es libre totalmente? Si una persona que es adicta a una sustancia tiene capacidad de libre elección. Lo que quiero decir es que si hay alguien que es adicto a una sustancia y es dependiente de tal, ¿se puede considerar una persona libre? Sí, bueno, se puede estar en esa situación libremente, para empezar. Y luego, la libertad no te la da o no te priva de tu libertad tus condiciones internas, sino que son parte de ti. Lo que te puede privar de la libertad son condiciones externas. Si a mí, por ejemplo, me encanta el color rojo y lo quiero todo rojo, no puedo decir que mis gustos me han privado de libertad porque no puedo comprar algo azul sino rojo. Es decir, es parte de ti. Entonces, si es lo que tú quieres, yo no veo cómo se te está privando de libertad. Si al final tus gustos han cambiado y ahora en vez de quererlo todo rojo, lo que quieres es consumir una sustancia todos los días, estás siendo libre todavía. No, me refiero a si esa persona es, ¿cómo decirlo?, al ser esclava de la propia droga. O sea, no sé si me estoy explicando bien. Si es capaz de salir de ella, o sea, una vez estás dentro de esa droga y eres incapaz de decir no voy a seguir comprando. A ver, dependerá de la droga, dependerá de la voluntad, depende de muchísimas cosas. Es difícil, hay gente que no lo será y hay gente que sí, depende de muchas cosas. Pero sí que hay gente que se vuelve adicta, pero claro, la adicción también hay que pensar que es un fenómeno muy reciente. Antes no se hablaba de adicción, antes las drogas se consumían de una manera muy moderada, se conocían con una pureza mucho mayor que la actual. Entonces, la adicción también es un fenómeno bastante moderno, el cual yo creo que en gran parte se reduciría si volviéramos al estado natural de nuestra relación con las drogas, que es la completa despenalización y legalización y abolición de cualquier ley prohibicionista. Vale, entonces nada, mencionar únicamente que sí que estoy a favor de las ideas que estás dando. La única cosa es que quería dar un punto pragmático para cambiar el punto de posición. Sí. Que muchas gracias. No. ¿Más preguntas? Sí. Sí, a ver, yo creo que un poco de abogado del diablo. Sí. La conferencia muy bien. Lo que pasa es que yo creo que se enfocó un poco al revés. O sea, has partido de que está muy maniqueísta, me refiero. Está la libertad y la violencia ejercida por todo el Estado, ¿no? Y por lo que se ve en este tema no es así. Voy a decir por qué. Hace una semana, ¿no? Pues a lo mejor Biden despenalizó la marihuana, ¿no? No. Al menos algunos casos. No. Lo que hizo Biden hace una semana fue conceder perdones, o sea, a todo el mundo en prisión federal por posesión de marihuana. Que era el total de 0 personas. O sea, había 0 personas en prisiones federales por posesión de marihuana. No, ¿qué? Sí, no, que digo, no importa tanto la ley, sino que aquí en España ya está hablando mucho de legalidad y hace una semana justo en el The Economist, que es un periódico socioliberal, algunos dirían tibios comunistas, hace una semana sacaron una noticia cuyo titular era Biden es demasiado tímido, es hora de legalizar la cocaína. The Economist lleva luchando, haciendo activismo a favor de la legalización completa de las drogas desde hace muchos años. Pero el tema concreto de las drogas es evidente que cada vez se va más hacia la liberalización, sobre todo el tema social. Entonces, digamos que lo importante aquí es que si lo ves desde este punto de vista ya no es tanto de el Estado, vamos cada vez a un Estado totalitario que no controle todo, sino vamos cada vez a un Estado que Estados inteligentes controlen aquellas cosas que puedan controlar bien. Y en este caso de las drogas, es mi pregunta. ¿No crees tú que ese maniqueísmo entre Estado o socialista que lo controla todo y libertad no es quizá el debate real que es qué regulaciones en concreto se deberían de utilizar? Porque está claro
inteligente es la ausencia de la misma, que ha sido el estado natural desde que el hombre es hombre hasta hace 50 años. Y hemos continuado avanzando, hemos continuado progresando y no ha pasado nada. Simplemente la gente tenía una relación mucho más natural y familiar con la droga, era una cosa del día a día. Esto no tengo ni lo pero en China, después de la guerra del opio, había un estado natural con las drogas y ¿qué consecuencias tuvo eso? Pero en China fue el Estado inglés el que obligó a consumir opio. Después de que el Estado chino intentara erradicarlo. Lo que intentó era poner restricciones a la importación de opio que estaba intentando forzar Inglaterra para aumentar sus beneficios. Sí, pero o sea, la cosa había una situación de libertad, luego llegó un Estado que intentó regularlo y luego llegó otro Estado que impuso la libertad. Entonces el problema es el Estado Unido. Pero sí, estoy de acuerdo que el problema de Gran Bretaña, pero el Estado que hizo es imponer la libertad. ¿Me explico? Lo importante aquí es si el otro estaba regulado o no estaba regulado. Pero vamos, que es evidente que hay muchas ocasiones, he puesto el ejemplo de Estados Unidos, y que cada vez se consume más, pero ¿cuánto se consumiría más si no estuviera regulado? Hemos tenido en los últimos 10 años el aumento de enfermedades relacionadas con el uso de drogas, también aumenta mucho las prisiones y todo este tipo de cosas. Entonces, eso es lo que no queda claro, que ninguna regulación sea buena. Lo que no queda claro de tu conferencia. Lo que yo digo es que ninguna regulación. Sí, ninguna regulación es buena porque todas tienen efectos secundarios. En Estados Unidos, el ejemplo más claro, ¿quién hubiera podido prever que la regulación sobre el consumo de fenotonilo iba a generar una de las mayores epidemias que se están viendo en Estados Unidos y la principal droga mortal, o sea, la droga que causa una mayor mortalidad? No se sabía, y de hecho se intentó hacer una regulación inteligente que se dijera, vale, se puede recetar y después de la primera receta se pueden hacer tantas recetas más. ¿Quién iba a pensar que eso iba a hacer que hubiera un mercado tan adicto a esta sustancia y que se generara un mercado secundario tan grande? Es un fenómeno muy reciente. Es el problema con buscar regulaciones que al final siempre generan lo que se llama el efecto de las cobras, ¿no? En India, que el Estado intentó regular, en India, el Estado inglés, de hecho, dijo, bueno, pues sí, vamos a... Ahora por cada cabeza de cobra que traigáis, porque había una plaga, os vamos a dar tanto dinero. Pues ¿qué pasó? Que los indios empezaron a criar cobras y a llevar las cabezas de cobras al Estado inglés. Pues un poco eso que la regulación al final siempre tiene efectos secundarios y efectos adversos. Entonces, no me parece que haya ninguna regulación inteligente. A ver, estoy completamente de acuerdo, pero sí que luego la opinión es que se ve cortando. En el tema del alcohol y el tabaco, limita la policía. El tema del juego, que no entres a la Casemiro a dar anuncio. Eso se demostró que disminuye la gente de que adictos al juego que dejan de tonto. En el tema de las drogas, pues hombre, mínimos de edad, no sé, ese tipo de cosas que aquí no has comentado y seguro que hay muchas propuestas muy inteligentes que podrían pasar de un estado muy infantil de ver las drogas como algo así oscuro, ¿no? A un estado ya más... Después de la última regulación de la ley del juego, han aumentado el 25% de los jugadores. Puede ser. En concreto, ¿no? Se puede ver los juegos. No tengo ni idea de la ley del juego, la verdad. Seguro que hay situaciones mejores que la actual. Seguro que hay situaciones que garanticen más libertad y que yo pensaría que son mejores. Pero para mí, la situación que estimo mejor, ya no por motivos utilitaristas de cuál va a ser el resultado, sino por motivos de justicia, que es lo que me parece justo, es que no haya ninguna regulación. Al fin y al cabo lo que decía, por eso cuando he hablado al final de hablar de los argumentos contra el daño propio, he dicho, a mí el argumento que más me gusta, que más me convence, es el de que tú eres libre para meter en tu cuerpo lo que quieras. Luego todo lo demás son añadidos de decir, ostras, es que además estas leyes son contraproducentes. Pero yo personalmente ya digo... Un pequeño puntilla, ya me cayó la... Sí, o sea, es que aquí yo veo que desde el punto de vista de la libertad, en el sentido más de regular las drogas para que las personas tengan la libertad de consumir racionalmente, digamos. Como estilo, sí. O libertad en el sentido de que nadie te diga qué tienes que hacer y tú decides sobre los efectos de tu cuerpo. Aquí es que es lo que ha dicho el compañero antes. Es que lo que te has respondido de yo, que la diferencia entre tu elección y tu cuerpo no está clara, sobre las drogas. No hay un tú separado de tu cuerpo que decida libremente si funciona o no. A priori sí. Porque, o sea, tú de verdad te crees Es el que toma la decisión equivocada.
pero me refiero, A priori. cuando un cocainómano va por la quinta raya, va a la sexta, los efectos químicos físicos en su cuerpo que le afectan a su cerebro no les puedes obviar. Pero luego se levanta por la mañana. Sí, no, es que levanta y me siento mal, Y esto es como decir que soy esclavo del agua, porque la necesito siempre. A ver, aquí no tenemos que poner un debate de libre albedrío que no cabe, pero me refiero que son cosas que hay que tener en cuenta. Entonces ahí también entraría... Yo creo que quien tiene que tener en cuenta eso es cada persona en el estado. ¿Sí? Más que nada porque nadie se va a preocupar más. ¿Quién se va a preocupar más por tu bienestar y te va a conocer mejor? ¿El político de turno o tú? Los 100.000 muertos en Estados Unidos en 2021 sabían lo que les convenía a ellos. 100.000 muertos es una barbaridad. ¿Qué? Por eso. 94. Ni lo sabían, ni sabían lo que se metían. Por eso digo que podría haber algunas regulaciones para pasar del estado infantil y de paternalista a una sociedad más abierta y libre, pero libre de verdad, de capacidad, y que no pasa de 100.000 muertos a 120.000, sino que fuera de 100.000. Sí, que habrá regulaciones seguramente que nos lleven a una situación mejor de la actual. Bien, y también yo creo que habría un paso más allá, que es el de que no haya regulación. Todavía nos llevaría a una situación mejor. Además también hay contratos que voluntariamente podríais autorregular también. Si quisiera. Y luego, no, claro, alguien te puede pagar para que consumes. Si estás muy preocupado de eso, puedes pagarle a la gente para que consuma. Pero vamos, Es por tu interés, ¿Qué? en las casas de apuestas te puedes denunciar a ti mismo para que no te dejen entrar a la casa de apuestas. No lo sabía. Pero yo sí siento que en Aragón, por eso es en Aragón, es una ley aragonesa, tú te apuntas y como, por ejemplo, para entrar en un bingo tienes que entrar con el DNI, si tú estás en esa lista no te dejan entrar. Yo quería comentar una cosa respecto a lo que acaba de comentar sobre el... Bueno, y también con lo del consumo de drogas. Desde que tengo uso de razón, la cocaína antes costaba 10.000 pesetas y ahora cuesta entre 50 y 60 euros el gramo. O sea, se ha mantenido, incluso aumentando la inflación y el precio es el mismo. Como ha comentado el profesor Blasco, lo que ha hecho ha sido la calidad bajar. Sin embargo, sigue, y yo creo que todavía más ahora que hace años, hay consumidores de cocaína. ¿Qué es lo que, si analizas, además hay una cosa muy divertida que es salir y no consumir nada y ver a la gente el entorno, ¿no? Entonces como experimento es maravilloso. Una vez al año. Entonces, es muy divertido analizar cómo la mayoría, o sea, hay mucha gente que utiliza palabras clave. De hecho, hace poco, y a Juan se lo comentaba el otro día, era una cosa divertidísima. Y es que escuché una conversación en la que le decía, ¿te acuerdas los 2 CDs? O sea, diciéndolo por teléfono, ¿cuánto hace que utilizas un compactis? O sea, pues yo ya no me acuerdo cuánto hace, ¿no? Y dice, ¿te acuerdas los 2 CDs que te presté? ¿Me los puedes traer a tal sitio? Y dije, hostia, qué maravilla de expresión. O sea, era tan evidente que me esperé en el bar, esperando a ver cómo venía el Travis para traerle el material y tal. Y luego era ese rollo de ver cómo se van de abrazo para meterle el gramo, para pagarle sin que se notara que le está pagando, o sea, todo un circo. Y claro, entonces lo que hace, o sea, mucho más importante que el efecto de la cocaína en sí, es el efecto de la coreografía de la cocaína. Y eso lo provoca solamente la prohibición. O sea, yo voy a tomarme un café, que es una droga, de todas las que he probado, la que más adicción me ha creado, y últimamente estoy intentando, o sea, la estoy consumiendo mucho menos, pero hubo momentos en los que la cafeína era una... Yo estoy igual, ¿no? Yo estoy igual. Sí, claro, es que... Soy un adicto a la cafeína. Porque además, bueno, termino con esto. Entonces, la cafeína te tomas ahí tu chute, porque además es una droga muy barata y de muy fácil acceso. Si llevas un euro en el bolsillo, o ahora un poquito más de un euro, tienes un montón de proveedores, te la tomas, pero no tiene esa coreografía, entonces no le das demasiada importancia. Sin embargo, todo el rollo de enviarte el porro, de pasárselo al colega, pero además me hace mucha gracia toda la psicosis que se ha vivido con todo el tema del COVID y demás, cuando millones de personas han intercambiado porros, tapadas y tal, o sea, es una cosa
y nunca le has dado importancia. Entonces eso te lleva a situaciones que es mucho más importante toda la coreografía y toda la parafernalia que la propia sustancia en sí. El inconsciente te refieres, ¿no? Sí, o sea, la materialidad es una mierda. O sea, ahora mismo la pureza de la cocaína que se vende en el mercado es tan baja que prácticamente, o sea, si tú te sugestionas a ti mismo que el azúcar te va a estimular, te metes un estacazo de azúcar y te supondría lo mismo. Claro, siempre y cuando movilices toda la coreografía. Por lo tanto, yo no creo que el aumento o sea, que si se despenalizase hubiese, primero, ni más consumidores, ni sobre todo más daños. Porque además, una cosa que no ha comentado Eduardo es que cuando se inaugura algo, cuando algo se permite por primera vez, lo que hace es un efecto llamada. Es decir, no solamente los locales consumen más por esa inauguración, sino que, pero tú imagínate, en el propio barrio se inaugura un bar y de repente va la gente a cabotear, a mirar y tal. Pero no solo del barrio, sino de los de fuera también van y experimentan más. O cuánta gente, incluso con lo fácil que es conseguir marihuana en España, se van a una despedida soltero a Ámsterdam. Dicen, no, es que así podemos fumar porros. Y dices, imbécil, en Utebo también. Te gastarías mucho menos. Sin embargo, es toda la parafernalia, todo el rollo de decir, es que voy a Ámsterdam y me fumo un porro. Eso por un lado. Y luego, quería comentar otra cosa que me ha llamado la atención de la exposición del profesor Vasco, es que, bueno, aparte de no comentar el anexo 2 del Tratado de Versalles, hay una cuestión que llevo mucho tiempo dándole vueltas, y es que, sobre todo, en el Tratado de Versalles y después en la Regulación del 61, primero se atacó, o sea, como perdió la Primera Guerra Mundial Alemania, se atacó lo primero a la cocaína, que la cocaína era, o sea, el principal productor de cocaína, productor y exportador de cocaína en Alemania. De hecho, la cocaína se inventa en Alemania. Y después de la Segunda Guerra Mundial, como Inglaterra se estaba haciendo muy fuerte, Estados Unidos necesitaba también quitarle poder a Inglaterra, y ahí viene, por lo que toma el apunte, por lo que comentabas de la guerra del opio y demás, Inglaterra se estaba haciendo muy fuerte, Estados Unidos necesitaba ser el hegemón, y lo que hizo fue atacar a la cocaína. Por lo tanto, hay más que la prohibición en sí, también hay una dialéctica de imperios en toda esta movida. Y es porque esto genera mucho poder económico y mucho poder en general, y sin embargo hay otra serie de sustancias, que me tomo aquí unas notas, bueno, aparte del tabaco y del alcohol, también el café, el cacao, el azúcar, y todo eso tiene una característica concreta, que tanto el café como el cacao, como el azúcar, como otro tipo de sustancias, la producción es descentralizada. Se produce en más puntos del mundo, no hay un hegemón, o no hay un espacio geográfico tan concreto donde se controle el mercado de la cocaína o donde se controle el mercado de la heroína. Entonces, al descentralizarse es mucho más difícil la persecución. Interesante, nunca había escuchado. No. Lo veo lógico. Sí que había escuchado lo de Reino Unido y Estados Unidos, que fue un poco choque de poder. De hecho, eso, Reino Unido no quería ratificar la Convención del 71, pero Estados Unidos hace chantaje, no sé, con algo de Palestina, con algo. Bueno, al final es que de manera diplomática, o sea, por relaciones diplomáticas, le medio obliga, le hace torcer la mano a Inglaterra a cambio de algo que Reino Unido quería de Estados Unidos, y dice, vale, pero me vas a hacer esto. Y sí tiene sentido que sea para quitarle el poder imperial. Claro, pero es que luego, además, si nos damos cuenta, el café, el cacao, el azúcar, sobre todo se produce mucho en Sudamérica, donde siempre ha sido neutral, nunca se ha metido en guerras mundiales, nada por el estilo. Y esto entronca con, además, me gustó tanto ahora en esta exposición como en el vídeo con Espinosa, cuando comentaste sobre el mono drogado. Sí. A mí hace años me llamó muchísimo la atención un comentario, bueno, yo no lo viví obviamente, un comentario de Marco Agripa a César Augusto, que le decía que en España eran los bárbaros,
porque bebían cerveza en lugar de vino. Y a partir de ahí empecé, eso se me quedó muy grabado, ¿no? Y me quedé muy marcado de cómo las sociedades se vertebran en gran parte gracias a las drogas. Es decir, nosotros somos distintos, por ejemplo, al mundo islámico, aparte por la religión, las leyes y demás, porque nos drogamos de una manera distinta a los musulmanes, nos drogamos de una manera distinta a los alemanes, nos drogamos de una manera distinta a los amazónicos, es distinto. O sea, claro, me encanta lo que acabas de decir, porque quería llegar ahí. ¿Cuál es el mayor momento de apogeo a nivel cultural? También os comentaba antes a los Jale, Goya y demás. El siglo de oro español se produce en gran parte gracias a la importación de drogas de América hacia la península. Entonces aquí teníamos el conocimiento, la tecnología y demás, ahí tenían las drogas, al unirlo, ¡bum! Siglo de oros, Plaza Salamanca, por ir acabando ya. Había una pregunta. No, solo quería enseñar los precios medios de la heroína y de cocaína en el mercado ilícito del 2000 al 2020, cómo se han mantenido bastante estables, sobre todo el de la cocaína, y luego la pureza. Vale, aquí. Luego la pureza media, cómo ha ido cambiando. En la heroína, pues desde el 74% del kilogramo al 41%, y la cocaína por dosis, por ejemplo, del 45 al 38% del porcentaje. ¿Y había alguna pregunta más por ahí? Sí. Además, me viene muy bien con esto porque está relacionado. Vale. Y es que con las drogas y la pureza hay una especie de curva de Laffer con la mortalidad. Y aunque parezca un poco raro, una droga muy mortal puede matar un poco. Si una droga te mata con un 100% de probabilidad, nadie la toma y nadie se muere. Si tú reduces la mortalidad y más gente la consume, si tú reduces la mortalidad a la mitad y el consumo se dispara por 3, muere más gente. Esto es bastante probable que haya pasado en Estados Unidos con la epidemia de opiáceos. Lo trata en un paper de Donward Spider, está bastante bien. ¿Quién? De Donward Spider se llama el paper. Es un modelo bastante bueno de epidemias. Y justo mi pregunta era, porque es bastante probable que al legalizar los opiáceos, con la marihuana no pasaría nada, y en Estados Unidos lo han legalizado en Colorado y ahora en Arkansas y no pasó nada. Pero si legalizamos los opiáceos, es bastante probable que pasen dos cosas: que baje el precio y que suba la pureza o baje la mortalidad. Y esas dos cosas aumentan el número total de muertes. Entonces la pregunta es, aunque el neto luego sea positivo a largo plazo, ¿no habría alguna política, regulación que podríamos tomar al corto? Simplemente para que el segundo día después de la legalización no haya un titular rollo: aumentan en 20.000 muertos por sobredosis de opiáceos, y tumben la legalización de golpe. No sé si me explico. Sí. Y lo que pasa es que tengo poca vocación de planificador central, así que me cuesta pensar en el diseño de una política para hacer eso o cualquier cosa. Entonces, no sabría decir cuál, ni tampoco es una cosa que lo veo especialmente relevante, porque luego esa política tendrá sus consecuencias negativas que a saber cuáles pueden llegar a ser. Creo que proponían los mismos autores en otro paper que poniendo un pequeño precio máximo, pero sin limitar la cantidad, es que esa es la idea. Que podían limitar al principio el consumo para que después de la legalización no hubiera un consumo masivo, ya no tanto por el efecto euforia, sino simplemente porque bajan los precios, aumenta la demanda. Si pones un precio máximo a cualquier bien, cae la calidad también. Claro. Es que eso también es positivo al corto plazo, porque cayendo la calidad, la gente lo consume menos y el número total de muertes, aunque tu probabilidad individual de morir sea mayor, como hay menos consumo. Pero aquí cuando hablamos de calidad, hablamos de capacidad. Que probabilidad de que la droga no te mate. Vale. También tiene que ver con la adicción. De hecho, en el paper estudian la relación entre la adicción y el coeficiente de morticidad. Por una cosilla, que hay que cerrar ya aquí, ¿vale? Luego se toca lo que queréis y podéis continuar haciendo preguntas. Que, por decir una cosilla yo, creo que un poco es quizá lo que también está diciendo el compañero, y es que, por ejemplo, lo que yo sí que entiendo es que de la misma forma que las pensiones públicas no pueden pasar de hoy para mañana con una privatización, porque colapsaría el sistema y tiene que haber
una gran reforma que vaya poco a poco llevando al sistema de capitalización en muchísimos años. Quizá lo que dicen compañeros que igual pasar del prohibicionismo total a la libertad total, aunque sea lo mejor posible, claro, si el Estado te ha estado quitando la responsabilidad individual durante tanto tiempo, es probable que las personas sean incapaces ahora mismo de tener conocimiento sobre cuáles son los efectos de las drogas. Entonces, por eso entiendo que quizá, lo que decías tú, pues hacer de alguna forma para que cuando lo liberalices o quites la prohibición, no sea un efecto de euforia que has dicho tú y todo el mundo dice, anda, que ahora puedo consumir todo lo que no voy a consumir ayer, con lo cual voy a probarlo todo y además de vez. Sí, eso me refería también. Más por un índole práctico decir, es que si hay otra epidemia de muertos, no más que legalizas la droga, te van a tumbar esa legalización y ya has perdido ese tiro. Ya van a tener que volver a pasar 50 años para que tengas la oportunidad práctica política de llevar esa legalización a cabo. Que quizá cierta regulación, no sé cuál, pero se podría pensar para hacer que eso ocurra. Bien, pues bueno, muchísimas gracias Edu por haber venido aquí y ahora lo he dicho, pues si queréis tomamos algo y podemos conversar.